Es importante que las empresas estén preparadas ante una probable contingencia de carácter laboral. En este curso conocerás los elementos necesarios para la cuantificación, evaluación, registro y revelación de los pasivos laborales en los estados financieros, evitando así que los empleados queden desprotegidos. Normas de información financiera D3 Beneficio a los empleados. Buenos días. Bueno, pues con esta introducción que tuvimos, bueno, pues les damos a nombre de CADEFI la más cordial bienvenida, agradecemos su preferencia y bueno, pues hoy nos toca este taller de las nueva NIF D3 Beneficio a los empleados, quien el licenciado Juan Fernando Basaldo Amaer, quien tiene una vasta experiencia en la parte laboral y en la parte académica, es quien llevará a cabo pues este taller. Estamos seguros que va a cubrir las expectativas que ustedes tienen al respecto. Y también quiero hacerles saber en relación a estas tabletas que les dieron, algunos ya han venido a 2 cursos anteriores y que hemos empezado a usar esta forma electrónica para que ustedes tengan el material de trabajo para que puedan seguir las diapositivas del expositor. También tienen ahí mismo en esta tableta como un beneficio adicional lo que son las leyes correlacionadas, que en su momento, si ustedes necesitan, por los temas que esté generando el expositor, puedan tener acceso a las mismas de una manera muy rápida. Cualquier cosa que tengan algún problemita en la misma, pues ahí están nuestros compañeros que les vamos a apoyar para lo que ustedes nos digan. Y bueno, pues este taller que se va a llevar a cabo en 2 sesiones, hoy jueves y el próximo sábado, esperamos también su asistencia. Y bueno, cualquier duda que tengan al respecto, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo el micrófono al licenciado. Gracias. Buenos días, espero que estén todos bien. Pues vamos a darle inicio a lo que es la nueva NIF D3, beneficios a los empleados. Ahí está. Bueno, primero saber que esta NIF D3, ¿alguien de ustedes se dedica al cálculo actuarial? ¿No? Digo para que nos ayude aquí, ¿no?, a complementar. Pero bueno, sabemos que la NIF D3 en la convergencia internacional está con la NIC 19. La NIC 19 es una norma internacional revisada ya por el IASB y el principal creador de la NIC 19 fue el IASC. ¿Sí? Estamos hablando allá del año más o menos 1973-74. Y ya ahora revisada a partir del 2011, a partir del 2000, exactamente del 2001, que es cuando nace el IASB, empiezan ellos a revisar, en el IASB empiezan a revisar cómo es el tratamiento de esta normativa hecha por el IASC. Y el IASB le hizo algunas modificaciones, la filtró, la aprobó y es la que tenemos. Aquí en México, a través del CINIF, ha tenido muchos cambios esta NIF D3, y el último cambio, que seguramente apanicó a muchas entidades económicas, fue precisamente la que tenemos ahorita vigente, ¿no?, esta nueva NIF D3. ¿Por qué apanicó? Porque dentro de un cálculo actuarial, el hecho de que las utilidades operarias actuariales, estas se llevaban a los ORIS. Esto atendiendo a una NIF D3, que imagino que la han escuchado, que prácticamente fue modificada en el 2012 y corregida en el 2013. ¿Qué dice esta NIF D3? Dice que todo lo que se manden ustedes a ORIS, en el momento en que no tengan los activos que validan esos ORIS, ustedes tendrían que reciclar lo de los ORIS al estado de resultados integral. ¿Sí? Esto no existe en la norma internacional, mucho menos en US GAAP. Esto es algo claro de aquí del CINIF. El CINIF quiere que se recicle, que se limpie. Imagínense las utilidades operarias actuariales que se determinan, ahorita vamos a explicar bien eso, que se determinan año con año porque el cambio de todo lo que es la vida calculada de proyección va cambiando año con año. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el capital. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la tasa. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tiempo. Pues todo va a cambiar. O sea, estamos hablando de que la fórmula del valor futuro y del valor presente, a ver si alcanza a ver hasta allá.
son esas dos. Entonces, si yo estoy haciendo una proyección de prima de antigüedad hacia el futuro, significa que utilizo el interés compuesto para proyectar. Y al hacer esa proyección, en el siguiente año, está ahí que es el interés y que puede contener en todo un sistema numérico de saber cuánto vale I, podría ser el incremento salarial de los trabajadores, podría ser el hecho de la inflación, podría ser un efecto de una tasa de mercado, etcétera. Ya combinado sería la tasa de interés. Al siguiente año esta tasa de interés va a cambiar, pero también va a cambiar el monto que yo utilice para proyectar, porque este monto se podrían salir los trabajadores o se podría incrementar el número de trabajadores en la proyección. Vamos a pensar, ahorita tengo 50 trabajadores, el próximo año tengo 48. Entonces, este capital, este monto, tendría que ser modificado. O tengo más, ¿no? En vez de 50 de este año, ahora tengo 60. Entonces, el monto de proyección tendría que ser modificado. ¿Sí me explico? Y la N también tendría que ser modificada. Bueno, estos cambios se van mandando a los ORIS. Los cambios de la tasa, los cambios del monto y los cambios del tiempo se van mandando a los ORIS. Y entonces la NIF B3 dice, lo que tengas en ORIS, sí, lo tienes que reciclar. ¿En qué momento? En el momento en que no tengas el activo que mantiene esa partida de ORIS. Es decir, ¿qué tipo de ORIS conocen? Así rápido, ¿no? Es la NIF B3. Se conocen como la conversión de estados financieros. Se reconoce como podría ser un activo pasivo diferido por impuesto de ISR. Se reconoce también, vamos a pensar, las utilidades operadas actuariales que estamos viendo, o un efecto de cobertura de un instrumento financiero derivado de fluctuación cambiaria, está en los ORIS. Entonces, al momento que el instrumento financiero de cobertura simplemente me paga el banco sobre esa cobertura para cumplir el contrato, en ese momento desaparece el activo y en ese momento el ORI lo tengo que reciclar al estado de resultados. Aquí lo que pasó con esta NIF D3 es que dijo el CINIF, ¿sabes qué? Vas a tener, no se requiere que tengas un acumulado de utilidades y pérdidas actuariales, sino las vas a tener que reciclar al estado de resultados. Entonces, empresas que tenían una gran pérdida en resultado actuarial, precisamente por estas formulitas, en forma automática iban a impactar el estado de resultados, con una grave pérdida, ¿sí me explico? Al momento de hacer ese reciclaje. ¿Por qué? Porque simplemente la D3 siempre ha dicho que se va a mandar a otros resultados integrales, y ahorita nos dicen que limpiemos los otros resultados integrales con esta nueva NIF D3. Entonces esa es la parte, vamos a decir que más delicada que sucede con el cambio de la NIF D3, ¿sí? Y que muchas empresas han protestado en esa mecánica de decir, oye, ¿por qué de repente me dices que todo lo recicle? Tal parece que lo que están buscando es darle en la torre a las utilidades de muchas empresas. Sí, sobre todo estamos hablando de empresas que tienen o muchos trabajadores o muy antiguos los trabajadores, porque también hay que entender esto. Todas las normas de información financiera están hechas para que nosotros las apliquemos con importancia relativa, ¿sí? Y así lo dicen las características cualitativas de la información financiera en el marco conceptual, que yo tengo que impactar los estados financieros sí, solo sí, en el momento en que esto sea material, en el momento en que sea representativo, y así se llama esta característica, representatividad de la información financiera. Entonces, si yo no tengo muchos trabajadores, o teniendo poquitos, pero no ganan mucho, o además no son muy antiguos, entonces nos vamos a tener que olvidar de la NIF D3. O sea, no tengo por qué ajustarla. Entonces, eso es en principio lo que yo debo de considerar para ajustar una NIF D3, ¿sí? Que es principalmente una provisión de lo que se le llamaba el pasivo neto proyectado. ¿Qué tengo que considerar? Bueno, si yo tengo muchos trabajadores y obviamente el impacto de la prima de antigüedad o el plan de pensiones privado va a ser relevante dentro de mi pasivo, dentro del costo neto del periodo, entonces tengo que ajustar ese pasivo con cálculo actuarial.
Ah, no, espérate, pues no son muchos los trabajadores, realmente eso no va a impactar el pasivo. Tienes otros pasivos mucho más importantes y otros costos y gastos más importantes, no tiene caso hacerlo. Ah, pero son pocos trabajadores, pero tienen muchas percepciones importantes, es decir, son trabajadores bien pagados. Espérate, hay que ver cuánto es el monto, porque al final le tienes que estar incrementando todos los sueldos acumulados hasta que reciban la prima de antigüedad que la Ley Federal de Trabajo dicta, que es hasta los 15 años. O sea, cuando cumplan 15 años, no estén dentro de la empresa, yo se los tendría que pagar. Y si se van antes, bueno, ahí ya hay varias resoluciones donde dice, pues darle la parte proporcional de lo que tiene derecho a esa prima de antigüedad, 12 días por año, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que si son pocos los trabajadores, pero tienen muy buenos sueldos, puede ser que me impacte también el pasivo laboral de cálculo actuarial, la NIF de 3. O la otra, son pocos trabajadores, no ganan bien, pero tienen mucha antigüedad, entonces significa que esa prima se está acumulando y que podría también impactar el pasivo laboral. ¿Sí me explico? Entonces, por lo menos esas 3 circunstancias yo las debería de considerar para decir cómo voy a calcular la prima de antigüedad, y no forzosamente le voy a preguntar al prestador del servicio que hace el cálculo para que él me diga, sí es necesario, es importante, es obligado, ¿no? Cuando sabemos que todas las normas financieras aplican solamente con relevancia, con importancia relativa, ¿sí? Y esta importancia relativa no forzosamente se tiene que medir a valor, antes sí, actualmente es por juicio profesional. La importancia relativa se da en forma cualitativa y en forma cuantitativa, ¿sí? Entonces, por juicio profesional nosotros tendríamos que evaluar si sí va a impactar o no va a impactar nuestro estado de resultados integral y nuestro pasivo laboral, o la totalidad del pasivo. Ok, entonces la NIF de 3, vamos a decir anterior, que duró varios años, que también viene del CINIF, pues así nombra los conceptos: costo laboral, la nueva NIF de 3, costo laboral, el costo financiero estimado con la tasa de descuento. Este costo financiero es precisamente el financiamiento que buscamos a través de este valor presente, esta tasa, ¿sí? Cuando lo traemos a valor presente. También el financiamiento del fideicomiso que se abre de algo que se le conoce en la NIF de 3, que vamos a ver, activos del plan. Es decir, esos activos del plan no forzosamente los puede tocar, es más, no los puede tocar nadie de la empresa más que el trabajador que tenga el beneficio. Y cuando vamos a abrir ese fideicomiso, la institución bancaria nos va a exigir, ¿sí?, que tengamos el cálculo actuarial firmado por un actuario certificado y autorizado, y entonces él va a revisar y va a decir, ah, sí, vamos a abrir los activos del plan porque tomaron esa opción de activos del plan, y en ese momento pues vamos a abrir una cuenta que va a ser un fideicomiso, y el único beneficiario es el trabajador que esté en el supuesto de recibir ese beneficio. Porque todos los trabajadores van a tener el derecho, pero entregar los activos del plan solamente los que tengan el supuesto jurídico de recibir el dinero. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, pues ya nadie puede tocar esa cuenta. Es como un resguardo, separar del efectivo, equivalentes de efectivo, en una cuenta especial que es un fideicomiso. Y el fideicomisario va a ser, en este caso, pues el trabajador que esté en el supuesto jurídico. ¿Sí me explico? En ese periodo. Entonces, estos activos del plan son opcionales. Si yo tomo esa opción, el actuario tiene que hacer el cálculo para que me dé esa opción. Si no quiero tomar la opción, pues no va a pasar nada. Lo único que podría pasar es que por no resguardar el dinero, al rato no me alcance al pagar una prima de antigüedad. Y decir, pues es que no hay dinero. Sí, estamos seguros que estamos con la obligación de pagarla, pero no hay dinero, entonces no te la vamos a pagar. Podríamos tener un problema jurídico, ¿no?, laboral, el hecho de no pagar una prima de antigüedad en el momento en que tenga el trabajador el derecho de percibirla. ¿Sí me explico? Entonces, o no una prima de antigüedad, pensemos en un plan de pensión privado. Entonces, yo tendría que hacerlo, y a eso se refiere ese costo financiero. El costo financiero es que estos fondos de inversión, aunque es un fideicomiso, también podrían tener fondos de inversión, es un rendimiento, y todo el costo financiero de esa proyección y traída a valor presente ya es una tasa de financiamiento neta, ¿sí? Rendimiento esperado del fondo estimado con la tasa de rendimiento esperada del fondo, ¿no? Todo eso lo tenemos ahora como un interés neto, costo financiero estimado con la tasa de descuento menos rendimiento esperado del fondo estimado con la tasa de descuento. Entonces ahí tenemos
tres asuntos importantes. El costo financiero, que es el estimado con la tasa de descuento. O sea, esta es la tasa de descuento, el valor presente, ¿no? Este es el costo financiero. Y el otro es menos el rendimiento esperado del fondo, o sea, lo que yo espero de los activos, que no están en esta fórmula, pero lo que yo espero de los activos del plan, ese fideicomiso, con respecto a los fondos de inversión, voy a tener un rendimiento. Ok. Y dice, con la tasa de descuento, rendimiento esperado del fondo, estimado con la tasa de descuento. Amortización anual del servicio pasado por modificación o introducción del plan, efecto por reducción o liquidación y amortización en su caso de ganancias o pérdidas. Bueno, se dan cuenta, esas amortizaciones fueron eliminadas, monto total del servicio pasado por modificación e introducción del plan, efecto por reducción o liquidación, reciclaje de remediciones. O sea, estamos hablando de reciclaje de utilidades y pérdidas actuariales. ¿Qué significa esto del servicio pasado? Bueno, significa que si yo hago un cálculo actuarial en este momento, pues no lo estoy haciendo porque apenas estoy formando mi empresa, tampoco lo estoy haciendo porque apenas estoy contratando gente. Yo lo hago porque sé que ya estoy obligado y que va a impactar los estados financieros. Al momento de hacerlo, hay trabajadores que ya tienen antigüedad y que ya tienen, vamos a decir, un servicio pasado, ¿sí?, que están acumulando esa prima de antigüedad. Entonces es un cálculo, vamos a decir que retroactivo, de esos trabajadores, es un interés compuesto de valor futuro en finanzas. Yo voy a aplicar desde la fecha en que entraron hasta la fecha que tengo ahorita el cálculo, ese valor de servicio pasado. Entonces eso se refiere que si antes se amortizaba, en este momento ya no se pide que exista una amortización como tal. Todo esto pues vamos a hacer ejercicios prácticos en el transcurso de lo que primero vamos a ver todos los conceptos y con posterioridad vamos a hacer algunos ejercicios y algunos ejemplos prácticos para que quede más claro. ¿Cuál es el objetivo de esta norma de información financiera? Dice, establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior en los estados financieros, como todas las normas, ¿no?, de una entidad de los beneficios que ésta otorga a sus empleados. Bueno, pero ¿qué beneficios? Miren, principalmente la prima de antigüedad. O sea, la prima de antigüedad sabemos que no en todos los países de América Latina se paga, déjenme decirles, pero sí en la mayoría. Y esta prima de antigüedad que emana de la Ley Federal de Trabajo, muchas veces los trabajadores la quieren recibir antes, aun y cuando no han cumplido ni siquiera 3 años. La ley es muy clara, no se puede pagar. ¿Sí? En un despido injustificado, seguramente, y con un laudo, o sea, una sentencia dictada en materia laboral, ya la podrían pagar, pero toda vez que la diga el juez. Pero si no lo dice el juez, no la puede pagar nadie. O sea, si hay resoluciones judiciales en materia laboral a favor del trabajador, de que la pueda recibir en la parte proporcional, pero después de una sentencia. Pero mientras estemos peleados ante la Junta o ante la Procuraduría del Trabajo, no va a ser pagada. Ok. Su alcance debe aplicarse por todo tipo de entidades que emitan estados financieros. Aquí no dice que las entidades sin fines de lucro no deben de pagarla. Pues claro que sí, porque tienen la obligación con trabajadores. Si es el caso, estarían sujetos a esta NIF de 3. Y sujeta también a lo que marca la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, porque es parte de esa interpretación de la información financiera. Dice aquí, y que devengan obligaciones en su calidad de patrones por beneficios a los empleados, excepto las relacionadas con las compensaciones basadas en acciones de la misma entidad otorgadas a sus empleados. Pero se refiere a la NIF de 8, que habla de pagos basados en acciones. Esta NIF de 8, pues digo, si finalmente esta NIF de 8 yo la pongo en un plan, vamos a decir, opcional de retiro a los trabajadores, pues también la debería de considerar, ¿no? Porque digo, oye, ¿sabes qué? Les voy a pagar a los trabajadores acciones y además se las voy a poner en el plan de retiro, no opcional. También lo debería de meter, nada más que aquí se refiere que no vas a revolver la NIF de 3 con la NIF de 8 porque el cálculo y la mecánica es totalmente distinto y que está sujeto a otra NIF, ¿sí? Pero dentro de un plan de pensiones podría también jugar.
Ahora, ¿qué es lo que no trata la NIF dentro de este alcance? No trata acerca de la información financiera que deben proveer las entidades administradoras de planes de beneficios a los empleados. O sea, aquellas que se dedican a proveer este tipo de cálculos no debería de formar parte de esta NIF de 3, porque pues ellos son proveedores, dan un servicio para hacer ese tipo de cálculos, no debería de hacerlo porque no les pertenece. Si ustedes me dicen, oye Fernando, es que tenemos un outsourcing, ¿ellos estarían sujetos a la NIF de 3? Pues depende del nivel del outsourcing que hagan, porque si es un simple outsourcing donde nada más prestan el servicio de calcular la nómina, pues no, ¿verdad? Pero si es un outsourcing donde ustedes son parte del patrón, nada más que en la parte donde ustedes administran toda la nómina con los trabajadores, con sus contratos, y ustedes son el segundo patrón, que desde mi punto de vista serían el primero, ¿no? Bueno, pues entonces ahí sí tendríamos la obligación de hacer la NIF de 3 porque ustedes poseen a los trabajadores y están obligados a crear ese pasivo laboral. Entonces dice, planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una entidad y sus empleados, ya sea individualmente con grupos particulares de empleados o con sus representantes. Entonces, si yo tengo una serie de planes hechos con los trabajadores, estos no deberían de formar parte del pasivo laboral de cálculo actuarial, ni de 3, ni requerimientos legales o acuerdos tomados en determinados sectores mediante los cuales las entidades se ven obligadas a realizar aportaciones a planes nacionales, regionales, sectoriales. Es decir, que por una situación jurídica nosotros tengamos que decir que esto forma parte del pasivo laboral y que tenga que formar parte del cálculo actuarial. Serían las excepciones, ¿sí? Dice, prácticas no formalizadas que generan obligaciones asumidas. Estas prácticas no formalizadas dan lugar a obligaciones asumidas cuando la entidad no tiene alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos de los beneficios a los empleados. Bueno, hay que considerar, muy importante, esta mala práctica, ¿no? Que si yo le doy a un trabajador, vamos a pensar, todos los viernes un desayuno, y le digo, no, pues vamos a desayunar y vamos a la mansión y vamos a revisar en mesa redonda algunos aspectos técnicos, eso crea beneficios a los empleados en forma involuntaria por parte del patrón. Y entonces el trabajador, en dado caso, si es que el desayuno no lo paga el patrón y hay una evidencia que justifique que el trabajador se hace acreedor de ese tipo de beneficios, como por ejemplo decirle, te doy un cheque para que vayamos a desayunar todos los viernes, ¿no? Tú organizas todo y nos vamos a desayunar, pues déjenme decirles que ese cheque puede ser puesto en la Junta de Reconciliación y Argüendaje para que después yo le pago una indemnización por ese cheque. Oye, espérate, pero eso no formaba parte de todas las percepciones que hicimos en el contrato laboral. No, pues ¿cómo no? O sea, no está en el contrato laboral, pero sí era una percepción adicional y me tienes que pagar indemnización formando parte de ese salario, es parte de mi salario. Bueno, pues esas prácticas no formalizadas, que aunque la Ley Federal de Trabajo protege al trabajador, que generan obligaciones, también no estarían consideradas en este pasivo laboral, porque el pasivo laboral es más que nada basado en algo que tenga que ser por un retiro del trabajador que aparezca en la Ley Federal de Trabajo como prestación plasmada en un contrato laboral, pero no forma parte de ese pasivo. Estamos diciendo que entonces la indemnización como tal por despido, esa indemnización no formaría parte de este pasivo laboral. En la NIF de 3 anterior sí formaba parte la indemnización, pero no era un cálculo igual. Aquí tendría que ser sobre una probabilidad de ocurrencia. O sea, ustedes no podrían decir que van a hacer un cálculo sobre las indemnizaciones porque no saben cuáles son los términos de terminación laboral con sus trabajadores. Puede ser que ustedes se están anticipando en decir que a todos les van a dar indemnización. Ya en otro foro aquí en CADEFI comentamos que los patrones están mal acostumbrados a pagar diferentes tipos de indemnizaciones, ¿no? Y les pagan los 20 días de salario y los 90 días de salario y aparte les pagan la prima de antigüedad, y etcétera, ¿no? Y su finiquito. Pero la Ley Federal de Trabajo no contempla eso. La Ley Federal de Trabajo dice que pueden haber indemnizaciones distintas, pero no dice que todas se le paguen al trabajador cuando se va. Es decir, la única que se le debe pagar son los 90 días de salario. Y es la única, y eso cuando yo
yo reconozca como patrón que lo estoy despidiendo en forma injustificada. Pero también hay mutuos acuerdos que aunque lo despida en forma injustificada, me siente con el trabajador y le diga, ¿sabes qué? Pues no te puedo pagar los 90, vamos a ir a un arreglo y te va a pagar de esta forma, ¿no? Y tanto te va a pagar, y es válido. Entonces, todas esas prácticas no formalizadas y todo lo que conlleva a hacer un cálculo de su salario o de una indemnización por despido, no formaría tampoco parte de un cálculo actuarial de pasivo de prima de antigüedad, ¿no? Porque su cálculo sería diferente, decía yo, es una probabilidad de ocurrencia. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de ocurrencia de que 10 trabajadores los vaya yo a liquidar por despido injustificado? Pues tendría que yo ver la estadística pasada para decir que en todo el tiempo pasado, cuál era esa probabilidad en donde los trabajadores se iban yendo, yo los iba corriendo, los iba indemnizando en el pasado para decir que eso se puede repetir en una regresión estadística. Es decir, se va a repetir y entonces van a ser como 5 por cada 2 años. Pues hago un pasivo, pero ya es un cálculo diferente. Ya no estamos hablando de una proyección, estamos hablando de una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Un ejemplo de una obligación asumida es el pago que se les da a los empleados cuando se termina la relación laboral y se tiene el derecho a algún tipo de beneficio por retiro, jubilación o asimilable, con ciertas condiciones por el que la entidad no está obligada por ley o por contrato. Bueno, cuando nosotros damos un plan de pensiones, el plan de pensiones privado, porque ahorita ¿cuál es el plan de pensiones que podríamos tener la mayoría? Pues el plan de pensiones del Seguro Social o del ISSSTE, ¿no? Sería el único plan de pensiones que podríamos tener. Pero cuando la empresa toma la decisión de hacerles un calculito y darles un plan de pensiones, pues primero tendría que hacer un plan de previsión social donde ponga inmerso el plan de pensiones privado. Y ese plan de pensiones privado lo registre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previo a haberlo registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, dice otro ejemplo de una obligación asumida es cuando un cambio en las prácticas no formalizadas de la entidad causaría un daño inaceptable en las relaciones con los empleados, como el eliminar los días de descanso otorgados, adicionales a los establecidos por ley o por contrato. O sea, que yo no le quiera dar los beneficios mostrados en la ley, eliminando esos beneficios como los días de descanso. Sí, por favor. Perdón, sí, el micrófono. Sí, gracias. Buenos días. Yo tengo una duda. En el caso de una persona que esté laborando y ya esté disponible para su pensión, obviamente pues va a dejar de trabajar para la empresa. La empresa en ese momento, ¿qué estaría obligado? Si no tiene un programa de pensión. El plan de pensión. El plan de pensión, ¿a qué estaría obligado el trabajador? Obviamente, me imagino que sus partes proporcionales, pero ahí sí la duda es qué más le tendría que dar el patrón por ese caso. Sí, el patrón estaría obligado a darle una indemnización, en este caso sería la prima de antigüedad, ¿sí? Aunque sea en su parte proporcional. Y bueno, y su finiquito. Nada más. Nada más, o sea, no existe como tal otro tipo de obligación porque ya llegó en la edad de retiro. Exactamente. Y además salvo que el trabajador diga, no, es que yo quiero seguir trabajando y voy a seguir trabajando, no, sorry, la política de la empresa es que hasta tal edad dejamos de trabajar y además tienes el beneficio del seguro social. Okay, pero los 90 días ya no se le darían. No, claro que no. No, porque esa es una indemnización que es por despido, pero no forzosamente se le tienen que dar. Ahora, por un mutuo acuerdo, yo he visto muchas empresas que le dicen, oye, pues trabajaste tantos años, vamos a hacer un mutuo acuerdo y te va a dar los 90 días, sin problema. Okay. No, pero eso es opcional, no lo marca la ley. Perfecto. Sí. Ok, sí. Gracias. No, ¿de qué? Estás muy joven, ¿no? Tú sigue trabajando, no te preocupes. Ok, dice, los beneficios a los empleados señalados en el párrafo anterior y cubiertos por esta NIF se clasifican en, vamos a decir porque es lo que vamos a estar viendo en forma secuencial, beneficios directos a corto plazo. Estos beneficios directos son todas las percepciones y compensaciones que reciben los trabajadores por su servicio, empezando con su salario.
¿sí? Y a corto plazo es pues porque está dentro de un periodo de 12 meses. Entonces entra el aguinaldo, su prima vacacional. Oigan, yo les pregunto, ¿las vacaciones también? O sea, ¿sus días de vacaciones también? Ok. Sí, las devengadas. Pero yo diría, más que sus días, es que descanse en vacaciones, ¿no? En sus días de vacaciones, porque los días de vacaciones sí se los pago. O sea, yo le pago sus vacaciones porque están implícitas en su mismo salario. El asunto es que las disfruten, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, si yo te las pago y te doy un periodo de goce para que te das de vacaciones, pues es como vas a disfrutar esos días que te estoy pagando y que marca la ley o que yo les dé extra legal. Entonces, eso a corto plazo, ese tipo de beneficios directos son todas las percepciones que tenga derecho de acuerdo a un acuerdo laboral entre el patrón y el trabajador y que forma parte de su salario. Porque el término salario significa, ahora sí que es un término muy genérico de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo actual, significa el sueldo que recibe más todas las percepciones que tiene derecho el trabajador, ¿sí? Hablar de un sueldo o un salario, vamos a decirlo así, regular o un salario normal, pues eso solamente lo encontramos en otras leyes, ¿no? Pero actualmente las empresas no pagan un sueldo regular, sino lo hacen en paquete, porque sabemos que nos conviene más por aquellos conceptos que según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos puede dar de beneficio. Sí, en el caso de no integrar el salario, ya sabemos que el Seguro Social es lo más caro que nos puede salir en cuanto a lo que se refiere a los impuestos o contribuciones por tener trabajadores. Si la cuota patronal, pues ustedes saquen sus cuentas, es lo más caro. No crean que el 3% sobre nóminas, ¿no? O sea, la cuota patronal es lo más caro.